En la tierra de Ur, en Mesopotamia, hubo un hombre llamado Abraham. Este hombre fue llamado por una deidad ajena a su tierra para que le sirviera. Pero para poder servirle, tenía que abandonar el lugar en donde vivía y a sus deidades y llegar hasta su tierra, o sea, hasta la tierra de esta nueva deidad. Él escuchó la voz de esta deidad, que luego sería revelada como Yahvé, y llegó hasta la tierra que le fue mostrada. Eventualmente, la familia de Abraham tuvo que abandonar esa preciada tierra, en donde él y su familia le servían a Yahvé, y se movieron a otro lugar, en donde le servían a muchos dioses, la tierra de Egipto, la tierra de Faraón. Tras siglos en esta tierra extraña, fueron subyugados por el monarca de turno, Faraón, pero mientras más los oprimían, más crecían. Eventualmente, el Dios de sus antepasados los sacó de esa tierra de la mano de uno de sus parientes que conocía muy bien el modo de vivir egipcio, y este hombre fue Moisés. En el desierto, mientras huía de Faraón, Moisés recibió un mensaje de un emisario de Yahvé, el ángel de Yahvé, y él obedeció lo que ese ángel le dijo. Desde ese momento, él se convirtió en el mediador entre Yahvé y la familia de Abraham, que se pasó a llamar el pueblo de Israel. Habiendo escapado de la opresión de Faraón y ahora estando en el desierto, Israel recibió la oferta de Yahvé de hacerlos una nación. Pero para eso tenían que cumplir con unos mandamientos, y el primero y más importante era que Él iba a ser su único Dios. Esta oferta de Yahvé rompía con los esquemas religiosos de la época, pues en lugar de servirle a muchos dioses, ellos le servirían a un solo Dios. Los distintos gobiernos de la época también eran teocracias, o sea, los dioses eran los monarcas, pero los pueblos no adoraban a un solo Dios, sino que habían diferentes divinidades por cada pueblo, y cada divinidad tenía diferentes funciones. Pero el pueblo de Israel estaba recibiendo una oferta diferente de un Dios tan poderoso que había dividido el mar. Si le servían exclusivamente a Él, serían librados de cualquier enemigo y serían su especial tesoro. Como parte del pacto con Yahvé, Él les daría una tierra, pero esa tierra que ellos iban a recibir ya estaba habitada por otros pueblos que le servían a otros dioses. Entonces era necesario, para evitar que asumieran las mismas prácticas de esos pueblos, que los expulsaran de la tierra. El libro de Josué, más que un genocidio, de eso es que se trataba, de expulsar a aquellos pueblos. Y el mismo Dios del pueblo y de Moisés escogió luego a Josué como el mediador con el pueblo, y con él entraron en la tierra prometida. Poco a poco fueron conquistando territorio y ocupando tierras, pero en lugar de seguir la orden divina, a muchos de los pueblos los sometieron a servidumbre. Esos pueblos se quedaron viviendo entre ellos y poco a poco su forma de adoración afectó la adoración a Yahvé. Y esto es lo que se refleja en todo el periodo de los jueces. Israel una y otra vez cae en idolatría. Y luego de que Yahvé levantaba a un mediador que los encaminaba en la senda correcta, volvían a caer. Esta actitud se hizo insostenible al grado de que ocurrió una guerra entre las tribus. La idolatría los había llevado al borde del fratricidio. Lo único que debía unirlos como pueblo era la adoración a Yahvé, porque no tenían un organismo central de administración de gobierno, ni nada parecido. En ese sentido, la única forma de mantenerse unificados era la adoración a Yahvé, según les había sido transmitida por el mediador Moisés. Sin esa adoración, ellos no tenían identidad como nación. Eventualmente, los filisteos, uno de sus más grandes enemigos en ese periodo, capturaron el arca de la alianza. Simbólicamente, Yahvé los había dejado. Israel había quedado desamparado y desolado,
Por eso les fue necesario pedir un rey, porque sin la adoración apropiada a Yahvé eran un pueblo vulnerable. Y Yahvé le permitió al pueblo organizarse bajo una monarquía, no sin antes advertirles a través de su último mediador, que fue Samuel, en la teocracia, las consecuencias de aquella decisión. Al final, todas las advertencias se volvieron reales bajo la monarquía, y la adoración a Yahvé pasó a ser también una actividad bajo el control del rey. La figura de los mediadores y libertadores había desaparecido, porque ahora tenían un nuevo modelo de gobierno. Ya no seguían más a su Dios, ahora seguían a un hombre. Pero Yahvé no se quedó callado, porque entonces comenzó a levantar profetas que denunciaban el pecado de la monarquía y trataban de encaminar al pueblo para que se volvieran a Yahvé. Pero continuamente los profetas eran despreciados por los monarcas. No escuchar la palabra de los profetas llevó al pueblo casi a desaparecer. Parecía que tanto los asirios como los babilonios habían hecho fracasar el plan de Yahvé. Pero luego iba a nacer un niño que retomaría la figura del mediador. Pero esta vez no sería un mediador para el pueblo hebreo, sino que este ángel que le había hablado a Abraham, a Moisés y hasta Josué, sería en su propia carne un mediador entre Yahvé y los hombres, permitiendo que cada hombre, mujer y niño pueda acercarse a ese poderoso Dios de Israel. Aquel hombre es el Mesías. Ese hombre es Jesucristo.